Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 124 y el título de la reflexión de hoy es A todos se les hace fuerza para entrar. Las lecturas las encontramos en el libro de Ruth, en el Salmo 123 y el Evangelio de Lucas capítulo 16, versos del 16 al 31. Vamos a ver hoy que en nuestra vida espiritual muchas veces nos encontramos con puertas que parecen difíciles de atravesar. La puerta que nosotros debemos cruzar es Cristo, pero el Evangelio nos recuerda que a todos se les hace fuerza para que entren, a todos, porque la gracia fue un regalo que nuestro Padre Celestial derramó para cada gente de toda tribu, pueblo y nación, y por eso Él está buscando la manera de que todos lleguemos. No es que Él tarde, sino que espera que todos conozcamos esa gracia inmerecida y aceptemos ese reino de Dios y toda su justicia. Vemos que esta expresión nos invita a reflexionar sobre esa lucha interior que conlleva acercarnos a Dios y vivir conforme a su palabra, porque es renunciar a la oscuridad, cambiar ese contrato con las tinieblas y hacer un contrato con la luz, romper todo vínculo y permitir que la luz gobierne nuestra vida. Es pasar tiempo con nuestro Padre Celestial y permitir que todo nuestro ser sea transformado por su gracia y amor. Por eso ir al reino de los cielos no es un camino cómodo ni automático. Requiere aprender a creer lo correcto para poder ser transformados desde adentro. ¿Y qué es creer lo correcto? Es por gracia, que somos salvos, que es por gracia que hemos sido redimidos, que lo único que nosotros debemos hacer es permitir que esa gracia nos transforme, buscar en intimidad a nuestro Dios y Hacedor para que su palabra entre en las profundidades de nuestro ser y transforme todo lo que hay erróneo dentro de nosotros. Vamos a leer el libro de Ruth, que es una narrativa del Antiguo Testamento situada en la época de los jueces, que destaca la redención, la lealtad y la providencia divina a través de la historia de Ruth. Ruth, una mujer moabita que tras enviudar se une al pueblo de Israel y se convierte en antepasada del rey David y de Jesús. Vemos cómo Dios ya nos estaba incluyendo a todos nosotros en el plan de salvación. Vemos que no le importó la historia de la familia de los antepasados de Ruth, porque Ruth era una moabita y los moabitas habían nacido, surgido del incesto de Lot con su hija mayor. O sea, eso era una aberración por donde lo miráramos, pero sin embargo, con esto vemos el carácter excluyente y el amor desbordante de nuestro amado Padre. Y vamos a leer el capítulo de Ruth para conocer esta historia apasionante y maravillosa de la gracia. El capítulo 1 habla sobre la familia de Elimelech que llegan a Moab. Él llega con su esposa Noemí, su hijo Mahalón y Quilión. Elimelech muere en estas tierras y sus hijos se casan con Ruth y Orfa. Y ellos después de 10 años también mueren. Entonces Noemí queda sola, sin nietos y con sus dos nueras. Y entonces Noemí decide regresar a su pueblo, pero le dice a sus nueras que regresen cada una a la tierra de sus padres. Y Ruth no quiso. Ruth dijo que no, que ella se iba a acompañar a Noemí, que no la iba a abandonar. Noemí, ante tanta insistencia, le permitió que la acompañara, porque Ruth le dijo: no me pidas que te deje y que me separe de ti.
Iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí quiero ser enterrado. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más, y así las dos siguieron su camino hasta llegar a Belén. Cuando entraron a Belén hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Pero ella les respondía: ya no me llamen Noemí, llámenme Mar, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías, porque así ha querido el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido? Así fue como Noemí volvió a Moab con Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Ruth en el campo de Booz. Noemí tenía un pariente, parte de su esposo Elimelec, que se llamaba Booz. Él era muy rico e influyente. Un día Ruth le dijo a Noemí: déjame que vaya al campo a ver si algún segador me permite ir detrás de él recogiendo espigas. Ve, hija mía, le respondió su suegra. Ruth pues fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los segadores, y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de Booz, el pariente de Elimelec. La suerte, yo no diría suerte, es la diosidencia, porque cuando Dios tiene un plan y un propósito, todo obra de manera sorprendente. Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor le bendiga a ustedes, le respondieron ellos. Luego Booz le preguntó al capataz de los segadores: ¿de quién es familia esa muchacha? El capataz le contestó: es una moabita que vino de Moab con Noemí. Me pidió permiso para ir detrás de los segadores recogiendo espigas y se ha pasado trabajando toda la mañana, hasta ahora mismo que ha venido a descansar un poco. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo. Quédate aquí con mis criadas y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Yo he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas de agua y toma de la que ellos sacan. Vemos que Booz la acogió, la abrazó. Eso es gracia. Dios tenía un propósito. Ruth inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó a Booz: ¿por qué se ha fijado usted en mí y es tan amable conmigo siendo yo una extranjera? Booz respondió: sé muy bien todo lo que has hecho desde que murió el marido de tu suegra. También sé que dejaste a tus padres y a tu patria por venir a vivir con nosotros, que éramos gente desconocida para ti. Que Dios te lo pague, que el Señor de Israel, en quien has buscado amparo, te premie por todo lo que has hecho. Para mí el capítulo de Ruth, especialmente estos versos, fueron un bálsamo, porque yo no vivo en la tierra de mis padres. Yo salí de casa cuando tenía 24 y no he regresado. Y mucho tiempo pensaba y decía: pero ¿por qué no estoy en casa de mis papás? ¿Por qué no me devuelvo? Pero en estas tierras yo conocí al Dios vivo y Él me ha plantado en este lugar donde yo estoy. Y esa promesa que Booz le hizo a Ruth fue para mí y ha sido para mí, porque Dios me ha sostenido. Ha sido esa gracia la que me ha hecho permanecer en tierras lejanas. Y es ese amor. Por eso para mí la historia de Ruth es una historia que toca profundamente mi ser. Ella le contestó: usted es muy amable conmigo y sus palabras me llenan de aliento. Me ha hablado usted con cariño, aunque yo ni siquiera soy una de sus criadas. A la hora de comer, Booz llamó a Ruth y le dijo: ven acá.
Toma un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre. Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz le dio el grano tostado. Ella comió hasta quedar satisfecha y todavía le sobró. Luego, cuando fue otra vez a coger espigas, Boaz ordenó a sus criados: deje que también recoja espigas entre los manojos de cebada, no se lo impida. Y aún dejen caer algunas espigas de sus propios manojos para que ella las recoja, que nadie las moleste. Mira que esto me recuerda cuando Jesús le dijo a la mujer sirofenicia que su fe era grande, porque ella dijo que hasta los perros podían comer de lo que los hijos tiraban, de las sobras. Y eso he sido yo. La historia de Ruth era una moabita. Yo he sido una promiscua en recuperación, digámoslo así, porque debo recordar siempre de dónde salí. Y fui muy juzgada por eso, porque hay gente que no ha tenido ese pasado como el mío, pero Dios ha sido grande y clemente y Él me ha arrojado lo que los hijos han desperdiciado, y por eso me he atrevido a hablar, porque sé que es Él el que viene y pone. Yo leo y yo preparo, pero cuando estoy aquí hablando, Él me dice qué decir y llega a mi ser y me recuerda que yo soy su hija amada, y eso es lo mismo para ti. Mira que esa convicción vino en mí después de mucho tiempo, de muchas lágrimas, de muchas renuncias, pero yo les aseguro que vale la pena, porque tener una vida centrada en Él nos da una paz que no podemos experimentar de ninguna otra manera. Ruth recogió espigas en el campo de Boaz hasta que llegó la noche, y lo recogido por ella al desgranarlo, más de 20 kilos de cebada. Regresó entonces a la ciudad cargada con el grano y fue a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo que le había sobrado de comida y se lo dio a Noemí. ¿Dónde trabajaste hoy?, le preguntó a Noemí. ¿Dónde recogiste tantas espigas? Bendito sea el que te ha ayudado de esa manera. Ruth le contó a su suegra con quién había estado trabajando. El hombre con quien he trabajado se llama Boaz, le dijo. Noemí le contestó: que el Señor lo bendiga. Él ha sido bondadoso con nosotras ahora como antes lo fue con los que ya han muerto. Ese hombre es pariente cercano de nosotras y por eso es uno de los que tienen el deber de protegernos. Ruth añadió: también me dijo que siga yo trabajando con sus criadas hasta que se termine la cosecha. Entonces Noemí respondió a su nuera: hija mía, me parece bien que te quedes con sus criadas y no te vayas a ningún otro campo para que nadie te moleste. Ruth siguió pues recogiendo espigas con las criadas de Boaz hasta que se terminó la cosecha de cebada y el trigo. Mientras tanto vivía en compañía de su suegra. Mira que Dios nos abraza, Él no nos desampara. Es creer, abandonarnos y arrojarnos en Él. Yo recuerdo que la vida no es sencilla, siempre van a haber dificultades, es algo que debemos tener presente porque morir no es fácil. Y si no hay dificultades, pues no se pone a prueba nuestra fe y no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho para poder testimoniar sobre eso. Así que las dificultades van a estar, no que por estar en el camino de Dios eso no va a pasar. Pero mire cómo la gracia abrazó a Ruth y a Noemí. Ese voz representa a Jesús, que nos da su comida, que nos da su alimento, que nos acogió en su gracia. La bondad de vos, o sea, la bondad de nuestro amado Salvador. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, yo debo buscarte esposo que te haga feliz. Mira, nuestro pariente Boaz, con cuyas criadas estuviste trabajando, va a ir esta noche al campo a separar el grano de la paja. Haz pues lo siguiente: báñate y perfúmate y ponte tu mejor vestido y vete allá, pero no dejes que Boaz te reconozca antes que termine de comer y beber.
Fíjate bien en dónde se acuesta a dormir. Entonces ve y destápale los pies y acuéstate allí. Luego él mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth le contestó, haré todo lo que me has dicho. Ruth se fue al campo e hizo todo lo que la suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se mostró muy contento. Luego se acostó a dormir junto al montón de grano. Más tarde Ruth llegó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boaz se despertó de pronto y al darse una vuelta se sorprendió de que una mujer estuviera acostada a sus pies. ¿Quién eres tú?, preguntó Boaz. Soy Ruth, la moabita, contestó ella. Usted es mi pariente más cercano y tiene el deber de ampararme. Quiero que se case usted conmigo. Que el Señor te bendiga, dijo Boaz. Ahora más que nunca has mostrado que eres fiel a tu difunto esposo. Bien, podrías haber buscado a otro más joven que yo, pobre o rico, pero no lo has hecho. No tengas miedo, hija mía, que todos en mi pueblo saben ya que eres una mujer ejemplar. Por eso yo haré lo que me pidas. Sin embargo, aunque es verdad que soy pariente cercano tuyo, tú tienes otro pariente aún más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Si mañana él quiere cumplir con sus deberes de pariente, que lo haga. Pero si no lo hace, te prometo delante del Señor que yo lo haré. Ahora duérmete hasta que amanezca. Ruth durmió aquella noche a los pies de Boaz. Al día siguiente se levantó antes del amanecer, cuando todavía estaba muy oscuro, porque Boaz había dicho, nadie debe saber que esta mujer ha venido al campo. Entonces Boaz le dijo, quítate la capa y sujétala bien. Mientras Ruth sostenía esa capa, Boaz echó en ella más de 40 kilos de cebada. Luego la ayudó a echarse la carga sobre el hombro y ella se fue a la ciudad. Cuando Ruth llegó a donde su suegra, ésta le preguntó, ¿qué tal te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que Boaz había hecho por ella y añadió, me dio esta cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, ahora, hija mía, espera a ver qué pasa. Este hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto. Y eso fue lo que hizo Jesús. Acostarnos a los pies de Boaz representa eso. Representa recostarnos en los pies de Jesús, que nos extendió su gracia, porque vivíamos en la ley, vivíamos en muerte, pero nuestro Padre no descansó hasta cobijarnos de manera legal en una gracia inmerecida, porque nosotros merecíamos el castigo de nuestro extravío, pero cayó sobre Jesús. Esa es la gracia inmerecida. Y yo sé que eso nos cuesta porque hemos crecido pensando que tenemos que hacer muchas cosas para poder cumplir. Boda de Boaz y de Ruth. Más tarde, Boaz fue a sentarse a la entrada del pueblo, que era el lugar donde se reunía la gente. En aquel momento pasaba por allí el pariente del cual Boaz había hablado. Oye, le dijo Boaz, ven acá y siéntate. El pariente fue y se sentó. Enseguida Boaz llamó a 10 ancianos del pueblo y también les pidió que se sentaran con él. Mira, 10 ancianos del pueblo. ¿Qué representa esto? La ley, los 10 mandamientos. Cuando ellos se sentaron, Boaz le dijo a su pariente, Noemí, que ha vuelto de Moab, está decidida a vender el terreno que perteneció a nuestro pariente Elimelec. O sea que el Boaz representa la gracia. Y el otro pariente que podía rescatarla, que era más cercano, era el señor Ley. Quiero que lo sepas, para que si te interesa comprarlo, lo hagas ahora delante de estos testigos y de los ancianos del pueblo. Como tú eres el pariente más cercano de Elimelec, tienes el derecho de comprar su tierra, pero si tú no la compras, házmelo saber, pues después de ti yo soy quien tiene ese derecho. El pariente contestó, la compro. Entonces Boaz le hizo esta aclaración. Ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, quedas también obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga a nombre del difunto. Al oír esto, el pariente contestó, en ese caso no puedo hacer la compra porque podría perjudicar mi herencia, pero si tú quieres comprar, hazlo, yo te cedo mis derechos de compra. Mira que el Señor, la ley,
no quiere comprometerse. La ley, si ve que alguien no cumple, la elimina. O sea, y eso fue lo que nos pasó. Nosotros no pudimos cumplir y esa misma ley nos juzgaba de manera terrible, porque si no cumplíamos uno, pues ya estábamos fuera de esa, de esa cobertura que supuestamente la ley nos estaba dando. Pero llega vos, nuestro Señor Jesús, y nos abrazó en gracia, porque Él cumplió todo, absolutamente todo. Esa es la historia de Ruth, la historia de Jesús, y todos nosotros sigamos. Todos ustedes son testigos de que le compró a Noemí las propiedades de Elimelech, Quilión y Mahalón. También son testigos de que tomó por esposa a Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad se mantenga a nombre de Mahalón, su difunto esposo. Así no se borrará el nombre de Mahalón de entre los suyos, ni será olvidado en este pueblo. Hoy son ustedes testigos. Hoy nosotros somos testigos de que la gracia nos cobija. No nos casemos más con la señora ley. Mira que cuando Abraham echó a Agar, cuando Sara, que era la gracia, representa la gracia, echó a Agar porque era la ley, era porque Agar quería que su hijo gobernara, o sea, que la ley gobernara, porque ella representa la esclavitud y esa es la señora ley, la esclavitud. Por eso tenía que irse, porque ella no debía gobernar. Es la gracia. Pero mi pregunta es, hoy, después de tanto tiempo, desde Abraham hasta hoy, ¿aún sigue gobernando la ley en tu vida? ¿O gobierna la gracia que Cristo ganó hace más de 2026 años para ti y para mí? Los ancianos y todos los presentes contestaron, sí lo somos. El Señor haga que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y Lía, de quienes descendemos todos los israelitas, y que tú sea un hombre ilustre en Éfrata, un hombre notable en Belén. Que el Señor te dé muchos hijos de esta mujer, que tengas una familia numerosa como la tuvo Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así fue como vos se casó con Ruth y se unió a ella, y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, mira que Ruth era estéril, porque 10 años y no quedó embarazada de su esposo, pero la gracia le permitió tener hijos. La gracia le dio vida y tanta vida, que es antepasado de David, del rey David y de nuestro amado Jesús. Así que fue como vos se casó con Ruth y se unió a ella, y el Señor permitió quedar embarazada y que tuviera un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere, y vale para ti más que 7 hijos. Noemí tomó al niño en su regazo, se encargó de criarlo. Al verlo sus vecinas le decían, le ha nacido un hijo a Noemí. Le pusieron el nombre de Obed, y ese fue el padre de Jesed, el abuelo de David. Entonces vemos que cuando Dios tiene un propósito, Él mueve todo lo que tiene que mover. Mira, cuando tú te encuentras con algo que no estabas buscando y que no esperabas que apareciera, es Dios en su propósito guiándote a lo que Él tiene para ti. Pero así como Ruth esperó, así debes esperar, así debemos esperar, que aunque veas la tierra prometida, hay un proceso para llegar a ella. Y no hay que desesperar, y lo digo desde las profundidades de mi ser, porque yo veo algo y nació un deseo profundo dentro de mi ser que no estaba, pero fue algo que Dios puso, pero me ha costado porque yo he sido acelerada y me cuesta esperar. Y es lo que Dios está trabajando en mí y también en ti. La espera nos transforma
Mira que no es llegar a esa tierra, es poder llegar como debemos hacerlo para poder permanecer en esa bendición. Y el Salmo 123 es una oración comunitaria de confianza y súplica ante el desprecio y la soberbia de los enemigos. Describe un pueblo humillado que se levanta y mira a Dios, como siervos esperando la ayuda de su amo, clamando por misericordia divina ante la burla y la opresión. Leamos este salmo de confianza a nuestro amado Dios. Hacia ti, Señor, miro suplicante, hacia ti que reinas en el cielo. Suplicantes miramos al Señor nuestro Dios, como mira el criado de la mano de su amo, como mira la criada de la mano de su amo, esperando que Él nos tenga compasión. Ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros, pues ya no soportamos sus insultos. Demasiado hemos sufrido la burla de los ricos y el desprecio de los orgullosos. Confiemos en que Dios escucha nuestra oración. Confiemos en que Dios tiene misericordia por todos nosotros. Confiemos en que Dios es nuestro ayudador, en que Dios es quien nos sostiene. Confiemos en Él y en su gracia, porque así como Ruth fue abrazada, así nosotros hoy hemos sido abrazados en esa gracia y amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas del 16 al 31 del capítulo 16 aborda la fidelidad en el uso del dinero, el rechazo a la avaricia y la finalidad de la vida eterna. Jesús enseña que no se puede servir a Dios y al dinero, advirtiendo que la indiferencia ante el pobre Lázaro conlleva consecuencias eternas, mientras que la fe se demuestra en la obediencia a la palabra de Dios y la compasión, no en la riqueza. La parábola enseña que la riqueza mal utilizada o la indiferencia hacia el necesitado evidencia un corazón alejado de Dios. La verdadera seguridad está en creer lo correcto para poder obedecer a esa fe y vivir en esa compasión, reconociendo que los bienes son para administrar y no para idolatrar. Leamos. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Mira lo que estamos leyendo de Ruth. La ley llegó hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios y a todos se les hace fuerza para que entren. O sea, mira que Dios no quiere excluir a nadie. Nos está empujando a todos, pero a empujones para que entremos por la puerta angosta que es Jesús y recibamos esa gracia. Están leyendo, mire, la ley murió cuando Cristo fue resucitado en esa cruz. Y desde ahí podemos vivir en gracia. No permitas que donde estés te pongan leyes que tú no puedes cumplir. Cobíjate a los pies de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que tú puedas ser transformado de dentro hacia afuera. Y todos nosotros recordemos que Dios está forzando a toda la humanidad a que entre. Así que no descansemos en insistir, que así sea por insistencia la gente escuchará el mensaje. Pero lo más importante es que nosotros seamos ese evangelio vivo. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir que deje de cumplirse una sola letra de esta ley. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Este pobre quería llenarse con la caída de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle sus llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado, y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentados en su lado. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta
de su dedo con agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, acuérdate que en tu vida tú recibiste tu parte de bien y Lázaro parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. Mira, aparte de eso, entre la gracia y la ley hay un gran abismo. De modo que quien quiera pasar de aquí para allá no puede, ni de aquí para allá tampoco puede pasar. ¿Sabe cuál es lo que nos permite pasar? La cruz. Es como si la cruz se hubiera tendido entre el abismo de la gracia y la ley y pudiéramos nosotros caminar por ella. Pero tomar la cruz es decir, morir. Cuando tú mueres a ti, a toda la oscuridad que hay en ti, a tus caprichos y a tus deseos, puedes pasar hacia la gracia. Es la cruz la que te lleva a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la gracia. Hay una canción de su presencia que se llama Eterna Relación y dice: la cruz es la llave que te permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Entonces, eso es la cruz, es ese que nos permite el cambio, morir. Por eso la palabra dice que si no tomamos nuestra cruz no podemos ser los discípulos, porque el camino para pasar de uno al otro es doloroso, porque es morir para que la gracia nos resucite y nosotros podamos ser esos embajadores de la gracia. El rico le dijo: te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo: ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó: padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Y mira que Cristo resucitó y aún hay personas que no creen. Y a mí me costó mucho creer, porque fue el Espíritu Santo el que me convenció de mi pecado. Yo por mucho tiempo tuve remordimiento, no arrepentimiento. Pero cuando permití que el Espíritu Santo viniera a mí, Él me convenció de que yo era un monstruo, de que yo había creído que había sido víctima y resulta que yo había sido la victimaria. Pero fue Él mismo. Seamos embajadores de ese reino de Dios que da sin medida, que ayuda al necesitado. Y Dios nos está forzando a que entremos. Todos los días lo hace. Él se vale de todo lo que nosotros le permitimos a la oscuridad entrar para llevarnos a sus brazos de amor. Todos. Así que no desfallezcas en la oración por tu familia, porque Dios los está llevando. Dios nos está llevando a todos a su redil, porque todos hemos sido esas ovejas perdidas y Él nos quiere a todos. Por eso la cruz es brazos abiertos para abrazar el mundo entero. No seamos embajadores de la ley, porque Dios aborrece eso, porque su sangre fue derramada para acogernos a todos en gracia, en amor. Por eso la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo para todos nosotros. Así que no seamos piedra de tropiezo para nadie. Y en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le pedimos al Padre que nos siga llevando a Él, que todo lo que hagamos, que todo donde estemos, nos conduzca por el camino de regreso, que hoy aprendamos a tomar nuestra cruz y morir a todo legalismo, a toda condena, a toda culpabilidad, y que abracemos desde las profundidades de nuestro ser
la gracia inmerecida. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.